Vamos a ver ahora lo que corresponde a las transformaciones de sistemas de coordenadas polar y rectangular. Para ello vamos a primero a ver lo que tenemos este elemento que estoy sobremarcando que corresponde a la polar y este elemento que corresponde a las rectangulares. Observen que las características de ambas está definida que el ángulo polar tiene indicado los ángulos que expresa y el vector que se forma con respecto a la abertura y la distancia de cada este vector que corresponde al radio. También a este le conocen como radio polar o vector polar, y pues es el sistema de coordenadas que se manejan los valores de x menos x, de y positiva y de menos y. En este caso, pues solamente se está manejando una sola línea. Recordemos que para este caso es un punto en el origen sobre la línea y los valores que se van a expresar de el radio. Y recuerden que si tenemos el radio formado, lo contrario del sentido va a ser negativo y de este sentido van a ser positivas. Y lo que se busca en este caso, como lo submarco acá, es la transformación de este elemento polar a rectangular y de rectangular a polar, y viceversa la gráfica como representa cada uno de estos. Observen que este tiene mucho semejante con los valores que se están marcando aquí, que son los mismos o semejante el valor de estos, pero lo que cambia que en este sistema los ángulos se están mostrando y en el otro los ángulos no se están indicando, pero el ángulo se puede ser calculable con los diferentes conceptos trigonométricos que se aplican en este caso. Vamos a ver lo que estamos viendo. Los conceptos son estos: la relación que une de un ángulo rectangular a polar son estos, vienen de estos elementos. Obsérvese que en este concepto, para los ángulos polares, lo que manejamos son los valores de los ángulos. La relación está dada en estos conceptos. Vean, en el ángulo rectangular, que estos son los conceptos de x, y en el ángulo polar, que es el radio y el ángulo, se definen por esta característica, que cada línea o cada vector con su distancia, que este va a ser la distancia r y esta van a ser las distancias en x, tiene la característica que si conocemos la distancia del vector, en este caso como lo vimos anteriormente, y definimos el valor del ángulo, pues lo vamos a definir bajo estas reglas de las funciones trigonométricas, de seno, coseno, tangente. En este caso estamos ocupando lo que corresponde a la tangente, y la tangente que dice cateto opuesto, o sea, si estamos acá, el cateto opuesto va a ser sobre entre cateto adyacente, que el cateto adyacente va a ser este elemento. Si ustedes observan, el cateto opuesto es y y el cateto adyacente es x. Por eso la relación se formula en este elemento y sobre x. Es la tangente de ese valor. Veamos en este caso, borramos esta línea. Ahora en función de seno o elementos de seno, sería seno es cateto opuesto, que sería esto, sobre hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa corresponde al valor de r, por lo cual este elemento se convierte en y sobre r, es el valor de seno. Y lo que se hace en esta condición es que esta condición se despeja y obtenemos el valor del segmento y. Y ahora en coseno tenemos este elemento. Para coseno, observe que tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Para este elemento como tal de cateto adyacente sobre hipotenusa, observe que el cateto adyacente, o sea, adherido a él, va a ser este valor sobre la hipotenusa, que va a ser con respecto a r. Entonces, por esa razón, este elemento quedó coseno del ángulo, o sea, este ángulo para todos es x sobre r, y lo que se hizo fue despejar para encontrar lo que es en x, y ya encontramos el valor en y. Estos elementos, ¿para qué me sirven? Bueno, este elemento en x y elemento en y me sirven para definir las coordenadas en rectangulares cuando en su dado caso nos proporcionen las polares. Recuerden que si sabemos el valor de r, pues podemos encontrar lo que son las funciones en y
si tenemos el valor de R y tenemos un ángulo, podemos calcular el valor en Y y en X, obteniendo estos elementos, porque lo que necesitamos es el valor de R y el valor del ángulo. Miren, el valor de R, el valor de ángulo me permite calcular lo que sea ya X o en su caso Y. La distancia en R pues se va a calcular con el teorema de Pitágoras, y el valor del ángulo pues se puede calcular con la función tangente o la función seno en su dado caso, si nos proporcionan esos elementos. Veamos aquí unas características que se presentan de la definición de en este caso del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y de cuarto cuadrante para las transformaciones de rectangulares a polares. Observe aquí que en el primer cuadrante vamos a usar la siguiente fórmula que dice el ángulo en teta, esta es igual al arco tangente, pero esta función también la definen como el ángulo en teta va a ser igual a la tangente menos 1 de los valores de X y Y. Lo que me quiero referir es que la tangente menos 1 o arco tangente es como un sinónimo de las mismas expresiones. El menos 1 está referido en la calculadora como shift segunda función tangente de la división de estos dos elementos para que nos dé el valor del ángulo. Esto es como el despeje de la función tangente cuando se encuentra de este lado así como tangente del valor del ángulo y lo despejamos al otro lado para encontrar el valor del ángulo como tal. Entonces se marca como arco tangente o tangente negativa, pero en ambos casos es lo mismo, nada más es como un sinónimo o una forma de representarlo diferente cuando se hace el despeje. Entonces, usted los va a buscar como tangente negativa, yo lo represento como arco tangente y ambas equivalen a lo mismo. Observe que en el primer cuadrante automáticamente no hay que hacer ninguna simbología ni nada. Se meten los valores como tal en la calculadora y obtenemos ese valor. Después observe aquí que en el segundo cuadrante, cuando nos proporcionan lo que son rectangulares y convertirlos a polares, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular este valor. Si metemos la función tal y como está arco tangente, lo que obtenemos es este valor de aquí. Pero recuerden que en los polares es la línea, es este segmento y cuánto es que se está abriendo así. Y entonces si cuando nosotros la graficamos se abre mayor a los 90 grados, hace que esto se encuentra en el segundo cuadrante, por lo cual lo que estamos obteniendo de esto es este ángulo referido y lo que queremos calcular es este. Por esa razón se adhiere otra ecuación matemática que nos permita calcular el ángulo que está de este punto hasta este punto, como se muestra en esta imagen. Ahí está, como se está mostrando. Por lo cual, cuando calculamos el arco tangente de la división de esto y la coordenada proporcionada se nos indica que está en este cuadrante, pues entonces aplicaremos esto. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra coordenada se encuentra en qué cuadrante? Veamos la condición. Las mismas coordenadas que nos proporcionan en rectangulares para que se vean que están en un primer cuadrante, pues es sencillo. En el primer cuadrante, todos los términos para este primer cuadrante, X, Y, van a ser positivos. Para el segundo cuadrante, pues por obviedad, X es negativo, Y, la X va a ser negativa. Para en el tercer cuadrante, menos X, menos Y va a ser ambos casos negativa. Y en el cuarto cuadrante va a ser X, menos Y, el valor de Y va a ser negativo. Esta característica está presente en las coordenadas que nos proporcionan y esta característica nos va a definir en qué cuadrante se encuentra. Si nos proporcionan como ejemplo, no sé, la coordenada 3,2, como ambos son positivos, pues se define que está en el primer cuadrante. Pero si en su caso este fuese negativo, pues se visualiza que este es positivo y este es negativo, entonces estamos hablando que está en el cuarto cuadrante. Entonces eso es lo que nos va a permitir visualizar qué tipo de cuadrante estamos viendo en cada uno de los elementos
¿Para qué? Para que nosotros definan lo que corresponde el valor del ángulo. Entonces, vean, en este caso, vean, como estamos hablando del segundo cuadrante y eso lo visualizamos en nuestras coordenadas proporcionadas, entonces lo que quiere decir es que a estos son valores absolutos. ¿Por qué absolutos? Porque estos van a ser negativos, estos valores negativos. Entonces ya no nos importa como tal el valor de dónde está la posición, si no nos importa el valor. Al obtener el valor, lo que vamos a obtener es el valor de este ángulo. Entonces vamos a restarle la línea completa que corresponde a un ángulo llano menos esta distancia y obtenemos este pequeño espacio que corresponde al ángulo que estamos buscando del radio. Entonces, del ángulo polar. Observe si está en el tercer cuadrante. Lo mismo, aquí tenemos los 180 más este cachito. Entonces lo que se busca es sumarle. En este caso observe que va a llegar los 180 que son hasta esta línea y le vamos a sumar este ángulo. Y entonces, ¿cuándo vamos a aplicar este procedimiento? Cuando está en el tercer cuadrante. ¿Qué característica tiene? Pues en este caso ambos son negativos. Menos x, menos y. Las coordenadas proporcionadas son negativas. Y vamos a aplicar en este caso este elemento. Aquí en el cuarto cuadrante pues se visualiza que siguen siendo, vean, desde el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ambos manejan conceptos de valores absolutos. En el cuarto cuadrante observe que como quedaría x, menos y, ese sería el valor expresado. Por lo cual, entonces, yo lo que voy a hacer en este caso va a ser que valores absolutos y ahora sí toda la vuelta menos este cachito que sería el 360 para que se mida el ángulo desde el origen hasta la línea y ya tenemos nuestro valor. Si en el dado caso el ángulo se indica como negativo, pues entonces nada más vamos a tomar el valor del ángulo y lo indicamos negativo y también obtenemos el punto. Veamos los ejemplos. Vean, en este caso aquí tengo lo que es el concepto de conversiones de rectangulares, o sea, de rectangular a polar, por eso estamos indicando eso. Y consiste en que las coordenadas rectangulares, en este caso, aquí sería R ángulo. Calculemos, bueno, no, este valor, si está x, y, esté calculado al ángulo de las el valor del ángulo vectorial o los polares de el ángulo y R. O sea, queremos que x, y se conviertan a el radio con el ángulo de manera polar. Eso es lo que se está buscando en este caso. El procedimiento que estamos indicando es este. 1. Identificar en qué cuadrante está la coordenada. ¿Para qué? Para que nosotros veamos si se queda de manera directa, si hay que meter 180 menos ese valor, si hay que meter el 180 más el ángulo o 360 menos el ángulo encontrado de este elemento. Por esa razón necesitamos ver cuál es la que vamos a aplicar para cada una de estas como tal. Después dice, identificamos los elementos de x, y, elegimos la ecuación que corresponda a encontrar el valor de r y en el ángulo, bueno, en este caso de R. Para R, pues es para encontrar lo que corresponde al radio, que es x al cuadrado más y al cuadrado correspondiente al valor de R. Y restablecer el resultado en coordenadas polares definidas en el vector del ángulo. Y aquí identificamos nada más el vector del ángulo y calculamos. El ejemplo, en este caso hicimos 4 ejemplos para el primer cuadrante. En este caso ambos son positivos. En este definimos que es en el primer cuadrante. Listo. Identificar el valor de x, y, a cuál corresponde x, a cuál corresponde y. Elegir la fórmula. Aquí elegimos la fórmula para identificar el vector o la distancia. Y sustituimos los valores y dice que el radio, en este caso, mide 7 unidades. Listo. Para ello, entonces ahora vamos a calcular en este apartado el valor del ángulo.
Y el valor del ángulo, como está en el primer vector, aquí está la tangente es XY y nos da este valor. Sustituimos y aquí este está de este lado, lo pasamos de este lado, se convierte en este elemento arco tangente o también tangente menos 1, por si lo visualizan. Ponemos la tangente y nos dice que el valor del ángulo es de, en este caso, 56 punto y tantos. Y en el último paso pues hacemos la representación de valores polares como tal. Si lo queremos visualizar en este punto, normalmente lo pueden visualizar como raíz de 52 para que los decimales no se expresen, pero si lo queremos graficar, nosotros agarramos la línea polar, recuerden que queda de esta manera, y en este caso son 56 y lo representamos ahí, 56, el valor es 7, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La coordenada 4,6 lo representamos en un cuadrante polar y listo. Y aquí ya están estos 56. Por lo tal, tenemos 7 unidades. 7 son las que estamos indicando hasta acá, pero dice que es punto 2, entonces quedaría como un cachito más para acá. Aquí recomendable en una hoja milimétrica para representar el punto 2, punto 3. Y luego en este caso pues sería el valor del ángulo, que serían 56 grados. Entonces en este caso pues aquí medimos con el transportador más o menos. Si aquí mediría 90, la mitad de 90, 45, pues más o menos como por este espacio, de manera empírica, digámoslo así, más o menos. Y entonces formamos la línea. Aquí el sentido es positivo y entonces este es un radio de, pues en este caso 7, si quieren manejar 7, 2, y un ángulo que se forma de 56.3 grados. Le ponemos aquí y ya está. Ahí está representado lo que es la conversión de 4,6 a ángulo polar y ya está. Vamos a ver en el caso número 2 casi el mismo procedimiento, pero cambia la condición. Vean, en este caso estamos visualizando que es el menos 4,3 y en este caso visualizamos que está en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque el signo en X es negativo. Identificar los elementos de X, aquí está para X, aquí está identificado para Y. Sustituimos en la fórmula para encontrar lo que es el radio del vector, y aquí tengan cuidado nada más, métalo dentro de paréntesis cuando es el signo, para que todo número negativo elevado a un exponente par nos da positivo, ya nos da 16 más 6 nos da 25 y la raíz cuadrada de este es 5 y ya encontramos lo que corresponde a lo que es su valor del radio. En este caso pues ya tenemos este elemento. Ahora, como ya encontramos el valor del radio, en este caso si yo grafico mi gráfica polar, diría 1, 2, 3, 4, 5, hasta este elemento tenemos 5. Entonces ahora vamos a definir el valor del ángulo, o sea, cuánto va a ser la abertura. Y en este caso pues sustituimos los valores, solamente los valores sin los valores de signos, y ya hacemos la división y quedamos que es arco tangente y nos da 53.13 grados. Pero recuerden que hay un segundo elemento que sería 180 menos 53 y nos da un valor de 126.86 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como está ya pasado del cuadrante, si nosotros lo sobreponemos en un plano cartesiano del mismo, pues dice que son 126. Aquí nos daría como unos 90. Aquí 90 más 45, 125, más o menos quedaría la mitad de este. Si lo visualizamos acá, un poquito más adelante. Y entonces el ángulo que va a formar la línea sería de este punto hasta este punto. Sería el valor correspondiente de 126 grados y el vector sería de aquí, ahí está, hasta la línea, y todo esto sería el ángulo y todo esto sería una distancia de 5 unidades y ahí está representado lo que corresponde a su gráfica. Vamos a ver en el otro caso. En este caso, vean el ejemplo 3, pues ya corresponde ahora sí al cuadrante número 3.
Entonces en el tercer cuadrante, ¿por qué? Porque ambos son negativos. Para X es negativo y para Y sigue siendo negativo. Identificamos los valores, sustituimos en la ecuación de Pitágoras para encontrar la distancia. Aquí nos dio igual 5. Ahora esos mismos valores que tenemos aquí los sustituimos para calcular el ángulo, y en este caso observe que son valores absolutos. No tomamos el signo y observe aquí que ya obtuvimos este valor, pero este valor pues le vamos a sumar más los 180 para calcular el ángulo según en la tabla que yo les proporcioné, y ya nos da un valor de 233,13 grados. Con esto ya formamos nuestros grados polares y quedó. Y el último en el cuarto cuadrante, como sabemos que es cuadrante, pues que este es para X y este es para Y, y ya obtuvimos que es el cuarto cuadrante. Identificamos los valores, sustituimos en el teorema de Pitágoras, calculamos, y estos valores, estos valores los sustituimos ahí, y por lo cual entonces hacemos valores absolutos, dividimos y esto. Pero ahora que nos dice que en el cuarto cuadrante es 360 menos 63.434, que nos da un valor de menos 296.56 grados, y lo represento en este caso en los coordenadas polares. Y aquí está la práctica. Aquí lo que estoy poniendo son el número de prácticas, los valores de cada coordenadas, y ustedes lo van a indicar cómo quedan las coordenadas polares, pero aparte dice que graficar en cada uno de los elementos, convertir las siguientes coordenadas rectangulares a polares e indicar la gráfica polar en cada ejercicio. O sea, aquí yo voy a hacer mi línea, voy a decir de esas dos coordenadas se forma una distancia de tanto, y identifican el circulito. ¿A qué es lo que quiero? Vamos a esto, que grafiquemos de manera polar cada uno de estas líneas y a donde corresponde el punto. Esta línea está acá, entonces aquí queda, y entonces el ángulo que se forma indica en el polar. De esta es la gráfica polar que estoy pidiendo para este ejercicio, para esta gráfica. Se apoya mucho de esos elementos porque tiene unos circulitos, si ustedes se fijan, tiene varios circulitos que van identificando el grado polar. También lo pueden hacer si quieren visualizar como lo hicimos anteriormente en GeoGebra. Ustedes se pueden ir en este caso, a ver si aquí está acá, no. Esta es la imagen que les puse anterior, entonces aquí está gráfica. Pero le ponemos aquí coordenadas polares. ¿Se fue la red? Creo que sí. Bueno, le ponen en GeoGebra calcular gráficas polares y ahí le aparece también. Y aparecen como las imágenes que les había puesto anteriormente. Bueno, entonces lo que se quiere es de cada una de estas, pues graficar, encontrar el grado y encontrar las coordenadas polares. Aquí pues podemos hacer una tabla de resumen. ¿Cómo lo van a entregar? Como cada ejercicio que está explicado acá, con su procedimiento. Identificar el cuadrante de cada una de estas, así como lo estamos indicando, con sus pasos. Aquí vienen los pasos y vienen los ejemplos para que ustedes se vayan guiando y puedan hacerlo. Lo recomendable es que aquí viene en esta tablita lo que corresponde al primer cuadrante, al segundo, al tercero y al cuarto, para que ustedes lo vayan identificando. Bueno, continuamos, ya está su práctica. Ahora, conversión de polares, en este caso tenemos polares a rectangulares. En esto es identificar el valor del ángulo en unidades sexagesimal, y luego identificar los valores, sustituirlos en las fórmulas, desarrollar las operaciones. Aquí tenemos las dos fórmulas, estas son las dos fórmulas que van a identificar el resultado, en este caso a rectangulares. Entonces en este caso pues nos quedaría así. El primer ejemplo pues sería convertir las siguientes coordenadas, en este caso tenemos la coordenada 5,35 grados, de manera a rectangulares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Identificar el valor del ángulo unidades sexagesimales. Estas son las unidades sexagesimales, pero recuerden que tenemos tres tipos. Pero mira, aquí está el ejemplo, adelanta la imagen. Creo que estaba acá. No. Es esta. Vean, esta es la imagen. Es cierto. Aquí está. Esta es la imagen, y en esta imagen se muestra cómo cada coordenada, aquí están la sexagesimal, y esta están los radianes que normalmente se ocupa, pero recuerden que en la anterior hay una explicación sobre ese tipo.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar que se encuentre en sexagesimal. Yo voy a manejar solo sexagesimal, pero se puede dejar en radial. Pero bueno, en este caso para los ejercicios, mándenmelos todos a sexagesimal. En este caso, identificar el valor, ya está en sexagesimal, identificar el valor de R y identificar el valor del ángulo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Aplicar la fórmula. En este caso la fórmula dice que el valor de Y va a ser R por el seno del ángulo y para el valor de X va a ser R por el coseno del ángulo. El ángulo ya lo tenemos, 35 grados. Nada más hacer las operaciones. Primero sustituimos el valor y sacamos seno de 35, luego lo multiplicamos por 5 y nos da 2.86. Aquí coseno de 35 por 5 nos da 4.095. Para ello se está identificando que es para X y este es para Y. Lo único que hacemos es integrar este resultado, lo integramos, digámoslo ahí, como una coordenada rectangular, sabiendo que este es X y este es coma Y. Y listo, ese es el cálculo que se tiene que hacer. En el dado caso que ya nos den directamente el ángulo sexagesimal. Vean, si no nos dan el ángulo sexagesimal, como en este caso, convertir la siguiente coordenada, esta coordenada es polar, pero aquí nos están dando en radianes. Entonces, lo tengo que convertir, identificar el valor del ángulo en unidades sexagesimales. Identifico el valor y esto está en sexagesimal. Entonces, a esto lo voy a convertir a radial. Entonces, yo digo, si 180 sobre pi es igual a 5 cuartos de pi sobre 1. Aquí lo único que ustedes indican es agarrar este mismo elemento, esta igualdad, y aquí lo que cambia el valor lo ponen acá. Este 1 siempre va a ir. Ejemplo, si yo quiero convertir, no sé, otra vez agarro 180 como base sobre pi radial. Esta igualdad la saqué de los circulitos. Y agarramos esto, que ejemplo, no sé, 4pi, ejemplo, 4pi sobre 1. Y entonces lo multiplican por este con este, se cancelan estos elementos y ya nos da solo grados, porque quedan solo estos elementos de grados y estamos eliminando los pi, el pi radial. Entonces en este caso lo estamos eliminando y esta es la expresión. Literalmente siempre van a poner en este apartado y todo lo demás lo dejan igual junto con el 1, el valor que van a cambiar a sexagesimal y ya digamos que es la misma conjetura. ¿De dónde sacamos esa igualdad? Pues nos la sacamos de los circulitos, donde aquí en esta parte se dividía en 4 elementos. Los círculos se supone que son iguales. Aquí son 90 grados, aquí son 180, nomás represento estos. Y aquí decía que era un medio de pi, y aquí era solo el valor de pi. Entonces esto es igual a esto. Si 180 lo divido entre pi, pues sale un 1 como unidad. Por eso que se expresa esto, 180 sobre pi, porque equivalen a lo mismo. Entonces esta expresión aquí vamos a poner el valor que queremos calcular. Y ya nada más hacemos las operaciones y listo. Decimos 5 entre 4 por 180. Listo, pi con pi se cancelan y nos expresamos en grados. Pero bueno, la igualdad salió de este término. Para ello, entonces, si seguimos, en este caso van a indicar ustedes solo en grados para que lo puedan indicar correcto y vayan visualizando qué elemento es polar y qué elemento es sexagesimal. Para este punto pues ya no tiene que haber duda de cómo calcular a polar a sexagesimal y sexagesimal a polar. Entonces identificar, aquí ya hicimos las operaciones y ya nos salió que Y está en menos 4.948 y X está en menos 4.948. Lo mismo, para este caso pues ya obtenimos la coordenada y listo, X, Y. En este caso pueden graficarla, esta la pueden graficar y observen que se encuentran en negativos, o sea menos 4 y menos 4, más o menos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Para este caso corremos este para acá, este punto para acá y es menos 4 punto no sé cuánto. Más o menos quedaría por este cuadrante. Entonces sería toda esta medida del ángulo que estamos calculando. Y pues más o menos tiene referencia que serían 125, lo que es la medida del ángulo, si lo quisiéramos visualizar así. Pero entonces ya corresponden a ese elemento. Aquí la práctica pues no importa, aquí es la característica. Nada más aquí estamos poniendo los ángulos polares. Este es el radio, el ángulo, el radio, el ángulo. En este caso el ángulo, recuerden que si tiene signo negativo pues
al revés, este es el sentido y es positivo, este es el sentido para positivo y para negativo. Entonces aquí fíjense que si tenga 4, 1, 2, 3, 4, más o menos si lo grafican en un coordenadas polares rectangulares, más o menos nos quedaría en el tercer cuadrante, y esta es la característica, ese es el detalle de este elemento. Entonces para este caso pues nada más calcular cada uno de estos elementos y vean que tenemos sexagesimal, decimal, y este ya es convertir estos elementos, convertirlos a sexagesimales para después ubicarlos y graficar. Aquí van a indicar las coordenadas y en cada ejercicio pues recomendable que hagan su gráfica. En este caso pues va a quedar una gráfica rectangular y en el caso anterior son gráficas polares. Para estos van a ser puras gráficas polares, porque tenemos de coordenadas de rectangulares a polares, y la polar es la que vamos a graficar para en el primer caso, y para el segundo caso pues las rectangulares. Bueno chicos, eso sería todo. Cualquier duda o pregunta pues nos veríamos el próximo sábado para que aclaráramos cualquier duda y pregunta.